Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes. Estamos iniciando este programa que queremos compartir como siempre con ustedes, con todas las familias. De nuevo nos encontramos en este domingo y con una visita muy especial. El nombre de este grupo es Jolige y ellos nos van a explicar enseguida de dónde vienen también y qué es lo que están haciendo. Queremos compartir con este lindo grupo que vienen de Luque. Vienen ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo, padre. Venimos de la ciudad de Luque, de la República de Luque. De la República de los luqueños, ¿verdad? Sí, bueno, con mucha propiedad. Sí. Bueno, y entonces ya que estamos comenzando, quisiéramos primero se van a presentar así rapidito quiénes son ustedes, qué están haciendo y después ya entramos en esta presentación también del grupo. Rosario Caballero y estoy acompañando a este grupo de danza en toda la misión que tenemos por la ciudad específicamente. Sí. Karen Ortiz, tengo 17 años, estoy en el tercer año de la media, estoy con el grupo Jolige. Ya estás terminando entonces vos, ¿eh? Tercero Sí, de la media. ¿Y qué ya tal va? ¿Sos buena alumna y nada? ¿O Sí. todo te gusta Jolige nomás? O No. otra cosa? Soy O buena Jolige. alumna. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, y aquí tu nombre. Mi nombre es Dulce Ortega, tengo 14 años y estoy en el 9º grado. 9º grado. Sí. O sea, ya está por pasar al otro, ¿eh? Bueno. Brisa Amarilla, tengo 12 años y estoy en el 7º grado. 7º grado. Y ya perteneces a este grupo, ¿eh? Sí. ¿Hace cuánto que estás vos? Hace 2 años ya. 2 años ya de nuevo. Bueno. A ver, dígame, ¿y vos hace cuántos años que estás en este grupo? Yo estoy hace un año. 1 año. Bueno, ¿y qué es lo que haces ahí en este grupo? La verdad que danzamos y a través de la danza le mostramos a la gente la palabra de Dios. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿quién me quiere definir? ¿Quién me quiere presentar? Vos comenzamos por decirme cómo inició este grupo así en forma general, como quién ideó, a quién se le antojó, por decir así, de juntar a estos jóvenes, mira, con esta edad para hacer el bien así. Bueno, Brisa, a vos tenés que presentar eso. A ver, ¿qué es Jolige primero? En primer lugar, Jolige es Jóvenes Liberados por Jesús. ¿Jóvenes? Liberados por Liberados por Jesús. O sea, vos ya te dejaste liberar por Jesús. Jesús. Tan tempranito. Sí. ¿Eh? Y el Movimiento Sagrada Familia de Nazaret buscó un espacio para los jóvenes en la capilla para que se sientan llamados a servir por medio de la danza y el teatro. O sea que ustedes están trabajando en una capilla Sí. de Luque. ¿Cómo se llama? Santo Rey. Santo Rey. ¿Dónde va el Santo Rey? Explícame que Costa Sosa. geográficamente. ¿Eh? Costa Sosa. Costa Sosa. Sí, el Luque es la Icuapáina. Conozco algunos lugares. ¿Hacia dónde vive? ¿Hacia dónde? prácticamente está en la frontera entre Aregua. hacia Sería Aregua. la remonta y 600 metros está la capilla una O vez. sea, yendo ese nuevo camino que va a San Bernardino. No, sería para este lado. Sería ¿Cuál sería el otro? Antes del puente. Pero de llegar, primero, ¿cuál de los caminos? ¿Cuál de los caminos? sería la El ruta. que va hacia Areguá, el ese que va común hacia Areguá. antiguo. Luque, Areguá, antiguo. Bueno, exactamente. en la frontera es el arroyito ese. El arroyito. ¿Cómo se llama? Y ese es el río, el arroyo Yucur. Yucur, ese, Yucur. Y ahí bueno. está la remonta. Y antes ese de es la llegar, remonta, sí, se llama así. Así mismo. Bueno, es. yendo hacia aquí, hacia izquierda se entra. ¿O Sí, a la derecha? A la derecha. A la derecha. A la derecha Santo entramos. Rey. Sí, Ah, yo me fui ahí una vez entonces. Sí. A celebrar la misa. así mismo Por la es. fiesta patronal. Sí, ahí justamente. 6 de enero. 6 de enero. Hace años. Sí. Nunca más me invitaron. No. Nunca más. Quiere decir que allá puedo bailar semisa. No, padre, justamente nosotros era que bailamos Santo Rey, sí, ahora ahí me en acuerdo. una de las ¿Ustedes misas. eran los que bailaron? Sí, Pero si ella tiene nosotros. 12, tenía 10 años. Nosotros, así mismo. así. Y hace 2 años por ahí. Sí, Y después así nunca mismo. más se acordaron de mí. Bueno, entonces, y explícame un poco cómo. Sí, ya conozco Santo Rey. Está todo asfaltado ahora esa parte. Sí, Está lindo. hermoso, hermoso. Ahí, hermoso. antes de la policía, o sea, de los militares, ¿verdad? Se Sí, entra a la derecha. antes Está todo entramos, asfaltado. sí, está todo asfaltado. Ya.
Sí, Y sí. bueno, este servicio lo iniciamos en la Capilla Santo Rey, así Ya. como lo dice Brisa, un grupo de matrimonios inicia y pensamos en un espacio para los jóvenes, en un espacio fuera de la catequesis, de confirmación y de cabe bien, donde ellos se puedan sentir libres, así como dice su nombre, y donde puedan expresar el arte y por medio de eso evangelizar también, ¿verdad? Ya. Por medio de la danza y el teatro. Entonces buscamos un espacio para ellos, hablamos justamente con el delegado en aquel entonces y tuvimos el visto bueno de la comunidad, el visto bueno de muchos padres y arrancamos con muchísimos jóvenes y adolescentes. Ya. Entonces nos dimos cuenta que era un excelente lugar para que ellos puedan canalizar sus penas, puedan de repente ir a compartir la palabra de Dios y también comenzar a monitorear en dónde podíamos misionar, en otras capillas, en otras instituciones públicas, por medio de la danza y del teatro. Cabe Perfecto. recalcar, padre, que las músicas que nosotros bailamos son músicas católicas, cristianas Mira católicas, qué interesante. pero ellos eligen el estilo. Ya. Entonces, como a ellos les gusta el reggaetón, a ellos les gusta un poco de salsa, un poco de merengue, entonces buscamos esas músicas con las cuales ellos se puedan sentir identificados. Claro, claro, claro. Sí. Y el grupo como tal, hay muchos jóvenes, chicos que les gusta esta propuesta. Sí, la verdad que sí. Hay unos cuantos niños que ya están ansiosos en la comunidad esperando a tener 12 años para poder formar parte del grupo. Desde los 12 años. Desde los 12 años. Entonces es baile, después ¿qué otra cosa? Baile y teatro. Teatro. Sí. ¿Y Entonces, qué teatro, por ejemplo, presentan? un teatro que tenemos que de repente toca mucho en los lugares en donde vamos es de la lucha del bien y del mal. Y eso ustedes lo escriben. Nosotros vamos pensando de repente en qué es lo que vemos día a día. Entonces comenzamos a narrar una pequeña historia y buscamos las músicas que tengan relación con las debilidades del hombre, con las debilidades de los jóvenes de repente, ¿verdad? Con qué es lo que le ofrece la sociedad y vamos preparando y presentando una parte de cada tentación. Después aparece Jesús como signo de salvación dentro de la sociedad y dentro de la familia. Rescata al joven y el joven es evangelizador de otros jóvenes también. Por eso Jolige, jóvenes liberados por Jesús, así mismo. Entonces, lo que quería saber es si ustedes escribían, ¿verdad? El teatro. O sea, que ustedes escriben. Ustedes Realmente inventan. sí. Ustedes. Nosotros No es que vamos pensando. Buscan algún folleto, etcétera, de eso ya No, escrito. Mira no. qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos a hablar con los jóvenes. Vos me dijiste ya hace cuánto tiempo, hace 2 años ya que vos estás. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Jolige? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y prácticamente que puedo evangelizar a través de algo que a mí me gusta, que es el baile. ¿A vos te gusta bailar? Sí. Vos no estás en el teatro. También estoy O en el sea, teatro. hacen juntos, tanto Sí. teatro como baile. Sí. Hacen juntos. O sea, a vos ya te gusta evangelizar con los 12 años. Sí. ¿Y a quién le evangeliza? Y a personas que necesitan. Así, o sea, así a través del teatro, ¿verdad? Es lo Sí. que estás haciendo. Y vos, explícame cómo vos entraste en el grupo. Bueno, Vos tenés 14, me dijiste. Sí, yo tengo 14 años. Sí, sí. Yo empecé con el grupo del matrimonio que mis padres integraban el grupo. Ah, Y, tus padres sí, luego. Entonces entonces- te agarraron tu oreja. Mi hija, o te va o no. No, no era así. No, vos quisiste irte. Sí, Ah, porque bueno. a mí me encanta bailar. Ah, ¿te me encanta? encanta bailar. Y sé que puedo llamar a más jóvenes para que puedan hacer lo mismo que yo hago. Y para que se acerquen más a Dios, obviamente. Ya. ¿Y dónde, por ejemplo, vos ya te fuiste en otra parroquia, en otra iglesia, dónde les llamaron, que vos te acordás que te gustó mucho participar? Eh, ¿O solo ustedes hacen en su capilla? no, salimos también. ¿Ah, sí? ¿Y dónde, por ejemplo, vos ya te fuiste? Nos fuimos a grabar en Areguá. ¿A grabar? Sí. ¿Qué quiere decir a grabar? A grabar nuestras coreografías. ¿Ah, sí? Sí, para lanzar en nuestro... ¿CD? ¿CD? ¿O qué? ¿O sí. YouTube? ¿O algo por el y se estilo? alza en la página de Facebook. ¿Ah, sí? A la cuenta. Yo tengo que ver ese, no sé, Jolige. Bueno, aquí por lo menos ya estamos conociendo, ¿verdad? Y toda la gente también. Viste que hay que hacer publicidad de las cosas lindas, Claro. ¿eh? Bueno, entonces, ya ves. ¿Y tu caso cómo es? ¿Cómo es que vos comenzaste y quién te agarró y te llevó a este grupo? Bueno, a mí me invitó una prima y la verdad que me gustó mucho porque ellos eran muy unidos.
Así. Y simplemente me fui a mirar y me súper gustó porque te acogen como familia y era súper encantador. Entonces me quedé con ellos. ¿Cuántos son en el grupo, me dijiste, en total, más o menos? Somos 15. 15. 15. Ya. Y ahí ustedes preparan, es una familia, sus padres le acompañan, Nuestros padres nos acompañan. les gusta. Sí, los amamos realmente. ¿Y ustedes también tienen ahí chicos? Yo no tienen chicos. No. No me cuente todo. Nah. ¿Y por qué no? Si hacen bien, hay que evangelizar primero a los chicos, ¿verdad? No, ¿cómo que no? Ahí hay que comenzar. Bueno, entonces estamos compartiendo con estos jóvenes que están viniendo desde Luque todavía. Luque, Aregualén, toma Veina, ¿verdad? Están ahí en la frontera, ¿verdad? Se tiran al arroyo y ya son de Areguá. Yo creo que vamos a lado Areguá, más a lado Luque. Entonces les felicito, queridos jóvenes que están haciendo este apostolado, este trabajo tan interesante y tan bueno, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes es justamente eso, por eso que estamos contentos de recibirles. Y esto es lo que después vamos a transmitir, ¿verdad? Siempre. Y esa alegría también de lo que ustedes saben hacer a través del canto, a través de la danza, a través del teatro. Y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A Jesús, Rey del universo. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Venimos a cantar, venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Hosana, Hosana, Hosana al Hosana a ti, Señor. Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC
en www.universidadcatólica.edu.py. Inscribite en la sede que te quede mejor. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Confío en tu amor y en tu misericordia, Señor. Confío yo. Confío en ti. Confío en tu amor y en tu misericordia. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con estos chicos, con estos jóvenes que están viniendo desde Luque. Costa Sosa me dijeron, así me Costa Sosa. Costa Sosa. A moto miente más allá, igual vemos a Medina, Peñemón, Boyu Grebe. Bueno, entonces ellos hablan de este grupo tan lindo que tienen, Jolige. Entonces, jóvenes liberados Por Jesús. Bueno, les felicito, muy lindo ese nombre. Y ellos sobre todo evangelizan, dice, estos jóvenes a través de la danza y a través del teatro. Bueno, preséntense un poco rápidamente, vamos a conocerles su nombre porque dice que son más de 15 y después vamos a ver cómo ustedes se han entusiasmado y qué es lo que están haciendo a través de su grupo. Comenzamos por aquí. Mi nombre es Alma Coene, tengo 16 años. ¿Qué grado está? ¿Qué curso? Segundo curso. Segundo ya. Sí. Está por terminar ya. Por terminar ya. ¿Sos estudiosa, Ina? Claro que ¿O sí. te gusta más solo la danza? No, los dos por igual. Los dos por igual. Sí. Bueno. Yo me llamo Cindy Costantini, estoy en 7º grado y soy del club Luque. Ah, luqueña, ¿de dónde? Yo pensé que era de corazón. Guaraní, bueno. Costantini me dijiste tu apellido. Costantini. ¿Te das cuenta? ¿Apellido italiano por ahí? Italiano. Sí. Interesante. ¿Quién vio? ¿Tu abuelo vio? ¿Quién habrá sido? Mi abuelo de Italia. Ya, italiano. Ah, sí, porque el italiano. apellido ya suena a italiano. Bueno, vamos por aquí a ver un poco. Yo me llamo Enzo Riquelme, tengo 17 años y estoy en el segundo curso. Segundo curso. ¿Y qué tal, Enzo? ¿Y cuántos compañeros varones son ustedes? ¿Son muchos, vio? ¿O siempre son las chicas las que ganan todo ahí en tu grupo? Las chicas ganan. ¿Las chicas? Sí. Pero no, ¿hay vio varones o hay? ¿Cómo es la cuestión? Y ahí estábamos como 5, pero ahora estamos solamente entre 3. Entre 3 ahora en este momento, ya.
Porque para la coreografía, por ejemplo, de la danza, por ejemplo, cuando tenés que bailar un varón con una mujer, ¿cómo hacen ustedes ahí? Si 3 contra 15. Y la mujer se viste de varón, ¿veo? Y ahí te digo. No, no tanto así, solo que los hombres trabajan y no pueden venir. Trabajamos más. Trabajan. Está bien, muy bien. Enzo, ¿y vos qué curso está, me dijiste, Enzo? Segundo curso. Segundo curso ya, está por terminar. Sí. Sí. Y después vos, Enzo, ¿pensás seguir estudiando? ¿Cuál es tu proyecto? Y realmente yo cuando terminé el colegio quiero entrar en la milicia. ¿La milicia? Sí. Ah. ¿Y alguien en tu casa es de la milicia o no? No, nadie. ¿A vos nomás te gusta? Sí. ¿Y por qué te gusta, Che? ¿Por la disciplina? ¿Por la rectitud? Y me gusta porque, sí, por las disciplinas y eso. Yo no soy muy disciplinado, que digamos. Pero... Anígnate, para que te disciplines. Sí. Está bien, Che. Muy bien, Enzo. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Enzo? Somos 8. 8. ¿Y vos qué sos? ¿El primero, el segundo, el quinto? No, yo soy el... sexto. Ni de hoy. Hay más puesto para ocuparse. El sexto. Por ahí. Sexto. ¿Y tu hermano mayor, entonces cuántos años ya tiene? No, mi hermana. ¿Tu hermana? 25 años. 25. ¿Y vos cuántos tenés? 17. 17 años. Ahora cuando todito escalerita, entonces. Sí. ¿No hay mellizo más por ahí? No, no hay mellizo. Todito escalerita no. Bueno, aquí, tu compañera. ¿Cómo va te llamado? Bueno, mi nombre es Sandra Rivarola. Estoy en el primer curso. Tengo 15 años y soy del Club Olimpia. Nina, justo me tocaste el alma. La pasada ya se ve, que casi le ganamos y empatamos. Sí, Guaraní Olimpia. Bueno, y decime un poco cómo es para que vos llegues a este grupo. Vos también vivís por ahí, está tu casa, tu familia. Sí, ahí cerquita. Cerca de la capilla, sí, ahí cerquita nomás. Sí. ¿Y qué es lo que te llamó y qué es lo que te atrajo y qué es lo que te gusta de este grupo Jolige, Jóvenes Liberados por Jesús? Bueno, y en especial es el baile. Me gusta mucho y somos, o sea, que son muy unidos, somos muy unidos y eso se ve. ¿Cuántos años me dijiste vos que estás ya en el grupo? Yo hace 2 años estoy ahí. 2 años. Sí, 2 años. Ya. La gran mayoría entonces casi 2 años. ¿Hace cuántos años que se fundó esto? ¿Qué comenzó el grupo como tal? Y comenzó el 1 de octubre. ¿De qué año? ¿Qué más se acuerda? 2017. Sí. 17, 18, 19. 2 años luego. Sí, 2 años. ¿Y cómo es? Entonces, ¿quiénes son los que bailaron cuando yo me fui? En enero del 17 todavía no existía el grupo entonces. ¿Quiénes bailaron? Vamos a preguntarle a Rosario ahí. ¿A ustedes estaban, vio? Sí. ¿Ustedes ya bailaron? Sí, de hecho que sí. Yo que estoy equivocado. Sí. Quiere decir que yo en el 18 me fui a... Entonces en enero Nosotros nos lanzamos el 3 de enero del 2018. Y entonces en yo esa, ahí. sí, Y por en eso ese que el grupo novenario. Funciona porque yo recuerdo que les di una bendición. Sí. Sí, ahora se acuerdan. Pero vos no hiciste pasar. Ahora yo me acuerdo de... Sí. Bueno. Vos no hiciste pasar luego, creo, en Y el claro, frente. acá uno Sí. le dice pasar, le felicité, le di una bendición, una KPT también. Sí, adelante. ¿No se acuerdan, mío? Sí, nos acordamos. Ahora tenés todavía tu tongo ahí en tu cabeza. Bueno, se dan cuenta, che, qué interesante este grupo. Jolige, ¿verdad? Jóvenes Liberados por Jesús. ¿Y qué es lo que más te gusta a vos de Jolige, además de esa unidad que me estás diciendo? Te hace crecer, Pío, te ayuda. Claro que sí. Te pone en disciplina, te pone en vereda. Sí. ¿Y en tu colegio qué tal vos? Y por ahí vamos. Por ahí vamos. ¿Qué va a decir por ahí vamos? Bueno, y vos no me contaste. De tu equipo vos no me contaste. Yo soy olimpista. De otro olimpista, 2 contra 1 aquí en el centro. Bueno, pero decime, ¿qué es lo que alma a vos te da verdaderamente alma y espíritu en tu corazón de este grupo? Las coreografías, los mensajes que transmitimos, así, ese que te llega a caerte, ¿verdad? ¿Y dónde, por ejemplo, a ver, vos, Alma, contame un lugar donde vos fuiste, en un colegio, en una parroquia, ¿dónde es lo que ustedes se van y presentan así? Nosotros normalmente nos vamos en serenatas de otras capillas. Llegamos a irnos a la escuela que está cerca, o sea, que está enfrente de la ¿Cómo Remonta. se llama la escuela de ustedes? La Residenta. La Residenta. Sí, nos fuimos en el turno mañana a evangelizar. Y en las capillas también, cada año... ¿Le suelen pedir? Sí, en cada evento o sea, nosotros nuestro novenario, en nuestro aniversario, claro. en el novenario. Sí. Y hacemos un festival, Festival Jolige, el 3 de enero.
O sea, desde el lanzamiento, todos los 3 de enero. O sea, en el 18, 19, y en el 19. Uno Y que hicieron. 2 ya. 2 ya, bueno. Y ese Sí. fue la inauguración. Y sí. Bueno, uno ya hicimos oficialmente como aniversario. Sí. Y ahora se están preparando para Nos estamos 2020. preparando. ¿Me van a invitar? Claro que sí. Vamos a ver. Está voy a más que esperar la invitado. invitación. Más que invitado. Más que invitado. Bueno. Bueno, y decime un poco, por ejemplo, cuando fueron ahí a la escuela o al colegio ustedes que le invitaron, ¿qué decían los jóvenes, otros jóvenes? Así como hay muchos jóvenes que ahora nos están viendo y le están viendo a ustedes. Hoy, por ejemplo, todo Luque está mirando, porque le están viendo a ustedes. Todo Costa Sosa está mirando. Todo Claro está que mirando. Porque estoy yo, ¿verdad? Ah, porque están ustedes. La atracción y te digo. Bueno, y cuando fueron, por ejemplo, hacia los colegios, ¿ustedes notaron así algo en los jóvenes que les llamaba la atención, que les gustaba del grupo de ustedes? Realmente que sí notamos, así en la siguiente, o sea, nosotros hicimos nuestras invitaciones y decíamos, el próximo sábado tenemos ensayo y a tal hora, de las 4 hasta las 5:30. Y entonces sabimos que venían jóvenes nuevos y ahí nosotros así notamos, sí hicimos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Que es eso, el incentivar a otros jóvenes a seguir a Dios a través del baile y el teatro. O sea, Alma, ¿vos te parece que si evangelizamos de esta manera se puede verdaderamente hacer llegar lo que ustedes dicen, jóvenes liberados por Jesús? ¿Se le puede presentar a Jesús? Claro que sí. Representar encima. Representando. Representar. Pero decime, ahora voy a hablar un poco con Sandra, ya que me dijiste representar. Vos sos Antonella, perdón, vos eras Sandra. Yo soy Sandra. Ya, viste, me equivoco todo, ya estoy viejo ya, no soy más. Bueno, decime para Antonella, ella dijo representar a Jesús. ¿Y no te parece que nuestra vida o la vida de usted no puede ser un teatro nomás? Frente a Jesús. Un teatro nomás, yo hago un teatro nomás. No, no me parece así. A ver, explícame, ¿y entonces cómo es? Porque según mi parecer, somos únicos, ¿verdad? Sí. Nuestra realidad es lo que cuenta, no podemos actuar enfrente de Dios porque Él luego sabe cómo somos en realidad. Claro, o sea que de balde vas a teatrera, ¿verdad? Sí, de balde. Qué bien, che. O sea que les llega eso. ¿Y qué otra cosa hacen además de danzar y además de hacer teatro? Entre ustedes, con las familias. Ustedes son amigos, son amigas. Sí. Se suelen reunir para otras cosas. También algunos cumpleaños, eso solemos hacer en grupo. Y todo, cosas más podemos hacer también, de acuerdo a lo que viene. Ya. ¿Y ustedes normalmente la presentación lo hacen solamente allí alrededor, Costa Sosa, Luque, por ahí cerca? ¿O ya fueron, por ejemplo, más hacia otros lugares que les piden? Por ejemplo, no sé, Cuarto Barrio de Luque, que está al otro lado. Al otro. O por ejemplo te dice Capilla Transfiguración de Luque, el otro lado está. Hacia la Comeboles y ya está. Ni ustedes no saben eso, ¿verdad? Yo sé, y ustedes no, ¿viste? Sí, ya nos fuimos hacia Virgen de Fátima. ¿En serio? Sí. Y yo también conozco ese lugar, hacia el aeropuerto. ¿Viste que yo conozco y vos no? Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando con estos jóvenes, qué interesante. Ellos nos traen esta linda propuesta, ciertamente, de evangelizar a través de la danza y de evangelizar a través del teatro también. Hay que verdaderamente aplaudir estas iniciativas, también a los padres, también a los educadores que están con ellos y que les dan esta posibilidad para que el joven, con toda su creatividad y con toda su energía y fuerza, pueda hacer tanto bien también a otros jóvenes. Por eso nuestro programa es, ¿cómo se dice? ¿Ustedes saben cómo se llama el programa? Bueno, vamos a decir juntos entonces, Jóvenes para los jóvenes en familia. Volvemos enseguida. Porque aunque parezca incierto, en mi rumbo yo siento que la pena es más grande que la fe. Porque aunque parezca incierto, en mi rumbo yo siento que la pena es más grande que la fe. Yo confío en ti. Miro hacia el cielo, que busco y te encuentro, palo, sangre y luna. Oh, oh, confío en ti, tú confías en mí. Hagamos de este mundo un lugar para vivir. Come here right now, just look into my eyes. Love me, hug me, rock my heart. Oye, love me, hug me, rock my heart. Que cada mañana de mi vida me despida sin parar. Right. Palo Santo confía en ti, confía en ti.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatólica.edu.py. Inscribite en la sede que te quede mejor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Somos la iglesia que fundó a Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy mi iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre. Y estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia en este domingo. Y los que vienen a visitarnos son de Luque, Costa Sosa, dice ahí, P. Arroyo, Yucriamoto, Miare, Guamajina, Peoto, Luque. Y ellos nos traen esta linda propuesta, que también es propuesta, ¿verdad?, para toda la familia y para todos los otros jóvenes. Vamos a seguir un poco la presentación del grupo Jolige. A ver, tu nombre. Mi nombre es Arelis Toledo y tengo 12 años y estoy en el 7º grado. 7º grado. ¿Y qué tal vas como alumno, Gina? Bien va, más o menos. ¿Y dónde te vas a la escuela vos? En la residenta. La residenta. Bueno, vamos a pasarle a tu compañerita. Bueno, mi nombre es Ruth Milena, tengo 15 años y voy en el 8º grado. 8º grado ya. Sí. ¿Y qué tal, che? Bien. ¿Estudias, Vaina? Sí. ¿O te gusta más el teatro que otra cosa? También, los dos. También. Sí. ¿Te gusta también? ¿Y a vos qué es lo que te atrajo así? ¿Qué es lo que te gustó para entrar en el grupo? ¿Vos hace cuántos años que estás? Yo hace un año también. Un año. Bueno, entonces quiere decir que ya un año estaba caminando el grupo. ¿Y quién por ahí te agarró, te llamó, te invitó? En realidad estaba un día en la misa en el aniversario del grupo Jolige y estaba viendo su presentación. Y... O sea, ¿eso fue este año entonces?
Sí. En este enero, si es su aniversario. ¿O octubre del año pasado? El año antepasado. Ya. Sí, y estaba observando lo que hacían y entonces me motivó y me gustó lo que... ¿Y qué es lo que más te motivó cuando vos veías ahí que estaba el grupo? ¿La danza? La danza y el teatro y eso. Ya. Sí. ¿Y vos qué es lo que danzas? Y en realidad en todas las músicas. ¿Así? Sí. ¿Pero cuál más te gusta? El reggaetón seguramente. En realidad me gusta Merengue. todos. O la polka. Sí, vamos a decirle el reggaetón, la salsa, sí. A la cuenta. ¿De Valente entonces? Sí. Tenés que enseñarme, chico, que sé, Bueno, y vos, niña, comentame tu nombre y después decime un poco, contame, ¿cómo es que comenzaron aquí? Bueno, yo me llamo Fátima Ortiz, tengo 14. Empezamos a evangelizar a los jóvenes para que empiecen a venir a nuestro grupo, a integrarse y formar parte de nosotros para poder ser más integrantes del grupo, para llamar... ¿Hace cuántos años que vos estás, Fátima? Yo hace un año. Hace un año, me Sí. dijiste ya eso, ¿verdad? Hace un año. ¿Y qué es lo que más te atrajo a vos, Fátima? ¿Qué es lo que te llamó la atención y te gustó? Lo que más me atrajo y más me gustó fue los bailes cuando se presentaban en distintas partes. Yo me iba y veía y demasiado me gustó. Y preguntaste. Sí. ¿Cómo podía hacer para entrar? Sí. Y nadie te hizo problema. Sí, vení, todos recibieron. Sí, todos me recibieron como si fuera hija de ellos, porque un matrimonio fue el que me invitó para irme y me fui y me gustó el baile. Ah, bueno. Muy bien. Y hablemos un poco aquí con la señora, con esta es mamá de familia que acompaña, ¿verdad? Sí, yo soy la señora Arminda Jara de Ortiz y estamos ayudando, acompañando a estos jóvenes porque en nuestra sociedad los jóvenes están inclinados a otras cosas. Claro. Entonces con estas danzas que ellos hacen, están más cerca, digo yo, de Dios, y nosotros los papás estamos constantemente acompañándolos. Somos el matrimonio del movimiento sagrado de la familia de Nazaret y nosotros pasamos a pertenecer a la parte logística, acompañando a estos chicos a llevarles en los distintos lugares donde son convocados para el servicio, ¿verdad? Y nos sentimos muy felices porque ellos... Tengo 2 hijas en el grupo. Y ¿Fátima, tu hija? Fátima. Porque ahí me dijo, ella mi mamá me dijo ya enseguida, aquí, fuera del micrófono. Fátima Bueno. y Karen son mis hijas. Ya. Y prácticamente también los otros chicos son nuestros hijos. Claro, claro. Porque como padres estamos con ellos en todo momento, dándoles apoyo en lo que ellos necesiten, cariño. Y eso es lo Sí. más lindo. Y decime un poco, con respecto a la logística, ustedes entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que llevan? ¿Llevan luces? ¿Llevan sonido? ¿Llevan a los chicos? ¿En qué consiste esa logística? Esa logística, como dice padre usted, consiste en llevar luces, ánimo, pororó, agua, jugo. ¿Algo para comer? Sí, hasta algo para el dolor de cabeza. Ah, sí, hay que estar entonces. ¿Y hay otros padres que le acompañan a ustedes? Sí, somos 6 matrimonios, 6 matrimonios. En este grupo del movimiento. Ya. ¿Y en qué se movilizan? ¿En qué se van? ¿En carreta, en bicicleta, en moto? Tenemos, ¿En coche? En camión? Tenemos nuestros móviles, padre, y ¿Ah, nos sí? vamos acompañando con los chicos. A veces nos vamos como sardinas. ¿Ah, sí? Sí, porque nuestros móviles son pequeños y ellos son muchos. Ah, sí, ellos son muchos. Y alguna vez algunos padres tienen que trabajar, no pueden llegar a No tiempo. pueden llegar a tiempo, entonces nosotros hacemos eso. Ah, porque- la vende coche fuera. ¿Qué, por ejemplo, tienen? A ver, una Toyotita, una camioneta, y un una minibús. Nissan, Una Nissan. un autito chiquito y una Noah. Una no, ya. Y bueno, y ustedes entonces también, me interesa eso saber, ¿saben por qué? Porque estos grupos que ustedes tienen son los que tenemos que apoyar verdaderamente, ¿verdad? Porque ustedes están haciendo mucho bien y veo que se llama lo del movimiento así Sagrada Familia, ¿verdad? Sagrada Familia de Nazaret. Entonces me parece muy interesante y que se vayan ustedes equipando, ¿verdad? Perecola vende móvil, Perecola vende logística. Así entonces los jóvenes también. ¿Y saben qué es lo que tienen que tener? Pororó, torta, eso. Eso les gusta a los jóvenes. Infaltable. Ya. El pororó es infaltable. Está bien. ¿Y los padres qué dicen así en general?
en el apoyo con el grupo. Y ellos nos delegan totalmente la responsabilidad de llevarle a los chicos por todos lados, ¿verdad? Porque para ellos es imposible, porque la mayoría trabajan y el horario para ellos es imposible. Entonces, nosotros somos los papás, nos encargamos de retirarles de sus casas y retornarlos otra vez hasta sus hogares. Claro. No, y eso me parece que es lo más importante. Y bueno, así entonces estamos conversando aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia con este hermoso grupo que está viniendo de Luque, de esta capilla que se llama Santo Rey. Costa Sosa, imagina, vea, lleva. Costa Sosa. Entonces comparten con nosotros una de las actividades tan interesantes también para la evangelización. Esto es también una forma de comunicación, porque a través de los medios de comunicación que nosotros llamamos la televisión, la radio, todo eso es medio de comunicación. Pero es otra manera de comunicar también el evangelio a través del teatro, a través de la música, a través de la danza. Por eso, queridos jóvenes, ánimo y fuerza, ¿entienden? Pero eso les tiene que llevar también a ustedes a ser buenos jóvenes, ¿verdad? Honrados ciudadanos también en ese sentido. Y así entonces compartimos con estos jóvenes nuestro programa y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No vengas a decirme que cuando estabas acá eras un mal cristiano. Si nunca hiciste nada, pues solo criticabas y todo lo que hiciste fue en vano. Presumes con la grande fiesta de tus 20, 30, 40 o 50 años. Llevamos 2012 y seguimos trabajando, seguimos predicando y no estamos descansando. Cancelo todas las premisas, cancelo todas las falacias. Con los brazos abiertos, hoy te recibimos, hermano, vuelve a tu casa. Simplemente porque somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. Somos la iglesia que fundó Jesucristo. Somos la iglesia del colegio apostólico. Somos la iglesia del misterio evangélico. Soy de esa iglesia y por eso soy católico. No soy de iglesia fundada por un hombre. Yo soy de aquella y tal vez eso te asombre, donde el pastor tampoco es superhombre, pues pertenece al nombre sobre todo nombre. No soy católico por emoción, soy católico por convicción, papá. Orgullosamente Catholic Man. En el año de la fe, te lo digo porque yo lo sé. El misionero Benedictus Music. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Era una mujer sencilla, a Dios ella fue sumisa, vivió para él siempre rendida. Bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre, bendito es el fruto. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en familia, de nuevo en este domingo, en que compartimos una experiencia tan rica y tan linda de estos jóvenes que vienen desde Costa Sosa, Luque, Inabea, y de la Capilla Santo Rey. Ellos han compartido durante estos primeros minutos con nosotros esta linda acción evangelizadora, este apostolado, podemos decirlo, llamarlo de esta manera nosotros, ¿verdad? A través de la danza y a través del teatro. Y ahora, como siempre, nosotros en este último bloque queremos escuchar, a ver qué nos dicen ellos de esta experiencia linda que realizan, cuál es el mensaje que nos dejan a todos nosotros que estamos mirando, que estamos conociendo las actividades tan hermosas que ellos están realizando en su comunidad. Porque esto no es solamente de la capilla, ¿verdad? Sino que siempre se abre a la sociedad, se abre a las familias. Incluso el grupo de los padres nos decían que están acompañando, son del grupo Sagrada Familia, ¿verdad? De Así Nazaret. mismo, Sagrada Familia de Bueno, Nazaret. Rosario, decinos un poquitito un mensaje, sobre todo para los padres que confían verdaderamente en la educación de sus hijos, en estos grupos y en estas actividades tan hermosas de evangelización. Nosotros en estos casi 3 años podemos certificar de que verdaderamente vale la pena invertir ese tiempo por estos adolescentes y por estos jóvenes, porque esa 1 hora y media semanal que nos reunimos es el colchón para que ellos puedan sentirse fortalecidos y a la vez después armarse de valor para poder evangelizar. Y lo que queremos es llegar a todos los jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad y después de otras comunidades también, porque nuestra idea es evangelizar y no parar. Claro. Yo, por ejemplo, Rosario, en este momento estoy en la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Pero me gustaría que después alguno de ustedes, de los jóvenes, yo les voy a invitar primero a que presenten danza y teatro. ¿Se van a comprometer, va? Sí, bueno, claro eso que primero. sí. Pues yo también ya vos, entonces, pero sobre todo pues para también pasar por los colegios. Aquí hay buenos jóvenes, ¿verdad? Estamos en Lambaré nosotros ahora. Y ahí entonces invitarlos y que también vayan surgiendo de estos grupos, ¿verdad? Pero que son muy interesantes para evangelizar. Bueno, a ver, niña, vos que tenés ahí tu micrófono, ¿qué le vas a decir a tus compañeritos y compañeritas con respecto a un mensaje para que ellos se puedan unir a ustedes? Bueno, en primer lugar, que no se acomplejen por ser cristianos, porque ser cristiano no significa ser perfectos. Porque con los tropiezos y caídas aprendemos y lo importante es aferrarse a aquel que te levantará, que es Cristo Jesús. Qué bueno, muy bien. ¿Y vos qué mensaje le dejarías? ¿Cómo era tu nombre? Dulce. Dulce, ¿eh? Dulce, Sí. Dulce de leche. No, dulce. Bueno, entonces, ¿qué mensaje le vas a dejar a los jóvenes? El mensaje es para los jóvenes que no se dejen vencer por los problemas familiares. Hay problemas familiares. Muchos problemas De los familiares. jóvenes, Sí. en serio. Entonces, no dejarse vencer, hay que luchar. Sí. Y aferrarse a Dios, que solamente Él es la salida para todos los problemas, obstáculos, caídas.
tropiezos. Ya. Pero es Jesús el que nos va a sacar o también nosotros tenemos que hacer un poco de Nosotros esfuerzo. tenemos que poner nuestra parte, obviamente. Ah, bueno, entonces con fuerza. Sí. Jesús y nosotros, fuerza. Luchando siempre. Luchando. ¿Y vos qué mensaje nos vas a dejar para los otros jóvenes? Como vos estás en el tercero ya, ¿verdad? De la media. Sí, en el tercero. Ya está por ir a la universidad, Ina. Sí. Entonces, ¿va a llevar a la universidad, Ina? Voy a estudiar para visitadora médica. ¿En serio? Sí. Ya. Y bueno. El mensaje que le doy a los jóvenes es que le vamos a recibir con los brazos abiertos si es que se animan a venir, de que hay muchísimas cosas buenas que van a pasar con nosotros, que Jesús sí va a estar con nosotros siempre. Qué bien, muy bien. Muchas gracias. Y vamos a escuchar un poco aquí. Tienen que explicarnos ustedes que son los padres, por favor. Explíquennos y denos la coordinada, cómo llegar hasta ustedes, dónde les vamos a encontrar y algún mensaje también para los papás, porque eso es lo importante. Muy buenas tardes, querida familia, bendecido domingo para todos. Realmente Colige está abierto para todos. Para contacto pueden llamarnos al 0983-522-047. También síganos en el Facebook con el nombre de Colige. Colige, ahora van a ver todos nuestros videos, mejor dicho sus videos, y un mensajito también para fortalecernos, por favor. Un mensaje para los padres. La palabra de Dios es clara, es clarísima para los jóvenes. En el Eclesiastés capítulo 12, verso 1 nos dice: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Eso es palabra de Dios. Aferrémonos, queridos padres, a esa palabra. El Señor protege. Ocupémonos de lo que es de Él y Él nos va a cuidar. Él nos va a bendecir. Él nos va a abrir caminos y por sobre todas las cosas, cuando más almas ganemos para Él, más bendiciones recibimos para nosotros, Padre. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que yo ahí me quedé callado ya. No hace falta más ni decir nada, ¿verdad? Él con eso que dijo recién, Eclesiastés capítulo 12, 1, espectacular. Queridos padres, dice, aférrense, mientras seamos jóvenes a la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Aferrándose desde Dios, aferrándose desde el Señor. Y hacen una cosa tan linda también, Colige. Jóvenes liberados por Jesús. Cada año te imaginas, sentirnos liberados por el Señor. Pero ellos me dijeron que tienen también cómo nace este nombre de Colige y lo toman de la carta que escribe San Pablo a los cristianos que vivían en ese tiempo en Galacia. Es decir, la carta a los Gálatas, capítulo 5, también el versículo 1 dice lo siguiente: esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Qué hermoso, esto es lo que les ha inspirado a estas familias y a estos jóvenes que hoy entonces están siguiendo, y es eso lo que ellos quieren. Primero vivir. Y en segundo lugar es lo que ellos también nos ofrecen, quieren ofrecernos a cada uno de nosotros, a todos nuestros jóvenes y a todas las familias. Y aquí, como dijo nuestra compañera recién, uno no tiene que quedarse simplemente en aquello que uno dice, no, vea la famosa, como que no podemos salir del pozo o del lodo. No, aún en nuestras limitaciones, aún con nuestros errores, con nuestros pecados, el Señor, sin embargo, nos llama. El Señor, sin embargo, nos dice, aquí estoy, yo te estoy pasando la mano. Y eso es lo que quiere hacer el grupo Colige, jóvenes liberados por Cristo. Como nos decía la carta a Pablo, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Que seamos felices, que tengamos esa fuerza y esas ganas de vivir primero su evangelio y después también de ofrecer a todos los demás. Por eso nosotros nos llamamos en este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, queridos jóvenes, ahora voy a dar la bendición, pero pues yo les voy a decir que estamos todos en este grupo. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo se llama? Colige. A la cuenta, parece que ustedes no saben el nombre de su grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Colige. Bueno, entonces, jóvenes liberados por Cristo. Y quiere decir también entonces jóvenes que ofrecen lo mejor de sí mismos, ¿verdad? Para otros jóvenes y también para otras familias. Y así nos vamos entonces despidiendo, como siempre, en este domingo tan hermoso que el Señor nos ofrece una vez más. Que el Señor les bendiga a todos. Ustedes únanse también, tomen los datos aquí de este grupo Colige, tengan la iniciativa, hagan lo mismo
evangelicen a través de todo lo que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Tantas cualidades y tantas riquezas a través del arte se puede hacer también muchísimo. Entonces ahora yo les voy a impartir la bendición del Señor a cada uno de ustedes, especialmente a sus familias. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios hoy, en este domingo, descienda sobre todos nosotros, sobre el grupo de ustedes Colige y sobre todas nuestras familias, sobre todos aquellos que están siguiendo este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bye bye. Una familia preciosa que canta con alegría. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Se queja ni murmura. Con los auspicios de... Una victoria segura. Qué chévere, chévere, chévere son. Es la familia.